muchísimas gracias. Bueno, la verdad muy contento de estar acá con ustedes y compartir un ratito. Lo primero que quiero hacer es darles un mensaje por medio de un video que les voy a compartir. Si lo logro, porque no veo que aparezca. ¿Verdad? La sostenibilidad digital. ¿Lo ven? La salud, lo más relevante para el ser humano. ¿Tiene sentido hablar de gastronomía? Don Alejandro, ¿será que le puede subir un poquito el volumen? Porque casi no se escucha. ¿De dónde vienen nuestros alimentos? ¿Por quién los preparó? Nuestra alimentación impacta positivamente a nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Para Costa Rica, la sostenibilidad. No, esto es el. Y nuestro medio ambiente. Para Costa Rica, la sostenibilidad es parte del ADN del país y la gastronomía es un ingrediente y un protagonista clave en nuestro desarrollo. La gastronomía, sostenible y saludable, tiene rostro, cuerpo de desarrollo socioeconómico y cultural integral. En síntesis, es una versión revitalizada de nuestro pura vida, que impacta en toda la cadena del ser humano, ámbito personal, profesional, turística, nacional. La pasión con que las personas asumimos y practicamos prácticas de sostenibilidad de una forma consciente y responsable hace que nuestros profesionales se integren en acciones que suman positivamente a gastrónomos, cocineras y cocineros, mixólogos, nutricionistas, agricultores, especialistas en agricultura o sostenibilidad, mercaderos responsables, empresarios, entre otros. Países como Costa Rica, por medio de la gastronomía sostenible y saludable, nos vemos impactados positivamente en nuestro desarrollo alimentario y por ello trabajamos en el fortalecimiento del turismo rural y comunitario, el turismo de bienestar y de salud y el turismo gastronómico sostenible como producto turístico. En fin, son muchas las acciones que todos podemos hacer para lograr que la gastronomía de bienestar sea parte de nuestra vida. Lamentablemente no le pude subir el volumen. Espero que lo hayan escuchado, más o menos. Sí, yo lo escuché ahí abajito volumen, pero lo escuché. Tal vez si después me lo facilita, ¿verdad? Para yo podérselo hacer llegar a los chicos. Con mucho gusto. Igual que Ok, la presentación, ya se la envié. muchísimas gracias. Chicos, necesito que me confirmen si están escuchando a don Alejandro. Sí, Sí, profe. profe. Sí se Ok, escucha. Sí, perfecto. profe. Sí, profe. Muchas gracias. Adelante, don Alejandro. Era para confirmar nada más que los chicos estuvieran Ok. escuchando. Bueno, listos. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de la gastronomía sostenible. Es importante visualizar eso, a ver el tema de la cocina tradicional e innovación con identidad. Vamos a ver qué significa esto, por qué es que estamos trabajando en esto. Y quiero iniciar con todo un proceso que es visualizar qué es lo que hoy vamos a aprender o qué es lo que hoy vamos a conocer, cuáles son esas preguntas que nos podemos estar haciendo y que como equipo nosotros vamos a responder. La idea es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hablar sobre la gastronomía sostenible, sobre la cocina de innovación, sobre la identidad cultural y por supuesto sobre la sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer con la gastronomía sostenible? ¿Por qué ligarnos al Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable, que es una estrategia país? ¿Qué acciones vamos a desarrollar? ¿Qué podemos desarrollar todos? ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? ¿Y cómo hacemos para trabajar en los avances y las mediciones para lograr los objetivos que estamos buscando? La verdad, como nos dijo la profesora,
yo he trabajado muchos años en este tema y lo que puedo llegar y visualizar y tener es que soy un apasionado por la gastronomía sostenible y lo que yo quiero nada más es llegar y socializar estos principios. Los principios de una gastronomía costarricense sostenible y saludable. ¿Qué es lo importante de esto? Los elementos diferenciadores. Si nosotros nos ponemos a pensar que si Costa Rica se puede comparar su gastronomía con Perú, con México, con España, o milenarias como, no sé, la china, japonesa, coreana, pues obviamente es un poco difícil, ¿verdad? Primero que las comparaciones son odiosas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar nosotros una diferenciación? ¿Cómo es que podemos llegar y decir que sí tenemos una gastronomía de la cual sentirnos orgullosos? Tal vez no sea tan grande como la peruana, pero no significa que sea mala o que no esté ahí, que no exista. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer. Cuando empezamos a hablar del Plan Nacional de la Gastronomía, lo que nosotros dijimos es, bueno, tal vez no vamos a ser tan fuertes como una gastronomía como la mexicana o la española, pero sí podemos ser totalmente diferentes, mucho más diferentes que estos países. ¿Por qué? Porque podíamos encontrar dos elementos diferenciadores, que son la sostenibilidad y la salud. Porque no había ningún país en el mundo que llegara y quisiera trabajar en esos principios como diferenciador de su gastronomía. Todos querían que fuera la mejor, la más rica, la más grande, la más variada, etc. Pero no sostenible y saludable. Entonces, ¿qué importa que sea una hamburguesa? ¿Por qué no sostenible y saludable? Así de fácil, ¿verdad? Además de que cada país tiene su propia identidad gastronómica. Entonces esto se convierte como en una filosofía costarricense, una filosofía de sostenibilidad. Entonces empezamos a trabajar por un país que asumiera el reto de consolidar una gastronomía sostenible y saludable con identidad y que abarcara una amplia oferta, incluyendo lo tradicional y la innovación como parte fundamental de su modelo de desarrollo. ¿Por qué decimos que la gastronomía sostenible es un modelo de desarrollo? Bueno, porque simple y sencillamente siempre se ha dicho o se ha visto la gastronomía como algo que todos hacemos. Y que no importa lo que haya, lo que necesitamos es comer. Y esto lo que nos dice es que la gastronomía no se veía como un producto turístico o como un producto verdaderamente de valor, ¿verdad? Entonces, allí fue donde empezamos a trabajar. Existe un libro que se llama Plantas Comestibles de Centroamérica, que también la profesora me puede recordar y yo con muchísimo gusto se los envío para que lo tengan, que es en PDF, por supuesto, no lo tenemos impreso porque ya no hay, a veces se había hecho solo una edición y ya se acabaron. Y este libro es importantísimo porque se hizo como un plan piloto en Centroamérica para demostrar que si todos los países del mundo tienen sus propias plantas, hay plantas comestibles. Y si conocemos las plantas comestibles nativas, pues obviamente no debería existir el hambre. Entonces, era toda una importante acción de conocimiento basado en hechos científicos, en investigación. Don Alejandro, perdón que lo interrumpa, sí. Es que me están diciendo que lo escuchan muy bajito. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitarme los audífonos. Y voy a hablar así. Perfecto. Perfecto, don Alejandro. Sí, eran los audífonos que estaban creando alguna interferencia. Sí, seguro están. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Okay. No, gracias a ustedes. Entonces, el fin era, entonces, llegar y erradicar el hambre, ¿verdad? Si sabemos exactamente qué es lo que nos podemos comer y conocemos nuestras plantas, entonces no debería existir hambre en el mundo. Y entonces funcionaba muy bien. Entonces, con este libro empezamos a conocer científicamente y visualizar cuáles plantas comestibles eran inocuas. ¿Qué significa inocuas? Bueno, que sí
son total y absolutamente saludables para la alimentación, que ya tenemos el conocimiento de cuáles son sus valores nutricionales, cuáles son sus nutrientes y que sí lo podemos, que sí lo podemos consumir, que no hay efectos secundarios, o que si los hay, pues simple y sencillamente es por alguna razón, y entonces ya se pueden medir consecuencias y todo lo demás. La historia, o sea, la historia del plan es una historia de compromiso, de tenacidad y una suma de muchos esfuerzos hacia ese objetivo. Y aquí es donde vamos todos. Va la investigación y la academia, van las instituciones públicas, van las cámaras empresariales, las asociaciones empresariales y colegios profesionales. Y sobre todo, ¿quiénes? Las personas. Las personas somos los que hacemos los cambios. Las personas somos los que nos tenemos que motivar para llegar y hacer acciones concretas y desarrollar. El Plan Nacional tuvo una declaración de interés público, entonces ahí es donde se convirtió en estrategia país el 17 de marzo del año 2015. Estas personas que estamos acá somos los fundadores del Plan Nacional de la Gastronomía. Aquí está nuestro compañero, a la par de don Alfredo, que recién falleció. Entonces, es una persona muy importante para nosotros y ahí está con nosotros. Y todos estos grupos que están acá son las organizaciones que están integradas dentro de lo que es el Plan Nacional de la Gastronomía. Para llegar hacia una gastronomía costarricense sostenible y saludable, lo que nosotros tenemos que buscar son los impactos. ¿Y cómo hacemos los impactos? Bueno, trabajando en los cambios de políticas públicas, en los cambios en ideas y las creencias, en los cambios en las prácticas empresariales y en los cambios en el desarrollo de capacidades, ¿verdad? Y que esto solo es posible trabajando en la industria de una manera multidisciplinaria y multisectorial, que es una sociedad costarricense que tiene que tomarse el tiempo y tener la visión de cambiar su alimentación y que sea cada vez más sostenible y más saludable. ¿Ok? Yo les seguiré hablando de esto un poquito para que vean, lleguen los objetivos. Ya después vamos a entrar en materia de comida, ¿verdad? Que eso también es muy importante. Pero recordemos que, y lo vuelvo a repetir, la gastronomía es un modelo de desarrollo, no es solamente el plato, ¿verdad? Y eso es una visión que tenemos que cambiar. Muchas personas piensan que la gastronomía, hay confusión, por ejemplo, que si se dice gastronomía, entonces estamos hablando de esa gastronomía alta, ¿verdad? Como lo que muchos llaman gourmet y la comida cara y no sé qué, no sé cuánto. Que si decimos cocina tradicional, entonces solo estamos hablando de piso tierra y estamos hablando tenemos que evitar ese tipo de elementos y ese tipo de conceptos y darnos cuenta más bien que en lo que nosotros hacemos y lo que nosotros ponemos en el plato es tan importante, pero tan importante porque estamos impactando el mundo completamente. Primero que nada, lo que vendemos es salud. Eso es lo que hacemos nosotros, vender salud, los que trabajamos en gastronomía. Damos salud. Y por eso mismo es que tenemos que velar porque los ingredientes sean libres de agroquímicos, que sean con prácticas de sostenibilidad, que sean productos que verdaderamente podemos consumir, que tengan balance nutricional y todo lo demás. Y ahí es donde ya empezamos a hablar sobre esos objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible, casi todos tienen que ver con la alimentación. Tienen que ver con hambre cero, con el fin de la pobreza, con la salud y el bienestar, con agua limpia, con la igualdad de género, con la educación de calidad, con el trabajo decente, con el precio justo. O sea, todos, absolutamente todos estos elementos son importantes. ¿Ok? Todas estas son personas. Personas que representan instituciones y personas, pero son personas. Esto es lo que hace crecer el mundo, ¿verdad? Por algo estamos aquí, porque hubo personas que movieron esta capacitación y por algo estoy yo aquí también, porque soy una persona que represento instituciones y un montón de cosas, pero también soy un apasionado. Entonces, y ustedes también, y sus profesores también, y por eso están dando la milla extra en muchas cosas de las que están haciendo y estamos trabajando en todo ese desarrollo. La creación, ¿qué es lo que buscamos? La creación de una gastronomía propia, diferenciada, única, bajo esos dos principios, sostenibilidad y salud.
La revitalización de la cocina tradicional. Entiéndase que yo digo revitalización. Bueno, no lo digo yo, lo decimos todos los que estamos trabajando en este proyecto. No hablamos de rescate. Muchas personas llegan y dicen, hay que rescatar las cocinas, las recetas tradicionales. Nosotros no tenemos nada que rescatar, ahí están. Lo que tenemos que hacer es revitalizarlas, sacarlas, sentirnos orgullosos, ponerlos en nuestras mesas, ponerlas en los restaurantes, ponerlas en los hoteles, hacer, probarlas, investigar, ¿verdad? Y buscar esos elementos tan ricos que tiene la cocina tradicional. ¿Y cuáles son los elementos más ricos que tiene la cocina tradicional? Además de esos sabores, sino los recuerdos de dónde viene la cocina tradicional, de la comida que nos daban nuestros abuelos, nuestros papás, las personas, los adultos mayores, de lo rico que cocinaban o cocinan, si tienen la bendición de tener a esos seres queridos con ustedes. Bueno, eso es también parte de la identidad, ¿verdad? Cuando hablamos de la innovación, lo que estamos haciendo es utilizar un producto nativo para lograr la innovación. Producto nativo para lograr innovación, pero con identidad. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, primero que nada, trabajar con mis productos nativos. Ahí es donde llego, potencio la innovación, y lo que yo hago, si utilizo ese producto como un elemento estrella, pues yo obviamente estoy haciendo innovación con identidad cultural. En otras palabras, si yo hago innovación con maíz, estoy haciendo innovación con identidad. Si lo hago con un tacaco, estoy haciendo innovación con identidad. Si hago innovación con un kiwi o con un salmón, no estoy haciendo innovación con identidad. Estoy innovando, punto. Y no estoy haciendo nada que tenga que ver con sostenibilidad. En otro momento yo les preguntaría, ¿y por qué? Pero no importa, lo voy a contestar. Si lo hacemos con un kiwi, el kiwi no se produce en Costa Rica, tiene una alta huella de carbono, no genera empleo, etcétera, etcétera. ¿Ok? El salmón no es nuestro, viene de otros lados, no es un producto que sea cierto, como todo el mundo dice que es fresco. Puede ser que llegue, podría ser, pero es casi imposible si nosotros no tenemos. Viene de Chile, Canadá, Noruega, etcétera. No viene de nuestras aguas, por lo tanto nunca va a ser fresco. Siempre va a llegar congelado, en refrigeración o como quiera. Y tiene una alta, y hay una huella de carbono, que es huella de carbono, y es simplemente transporte, ¿verdad? Y contaminación, etcétera. Entonces, ahí vamos a ir profundizando en esos detallitos, ahí yo les voy a dar dando. Y cuando hablamos de innovación costarricense, gastronómica con identidad, entonces ya empezamos a crear productos nuevos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos un risotto de flor de Itabo con chicasquil. Tenemos unos tomatitos rellenos de queso Turrialba que tiene denominación de origen, pero con un pesto de culantro coyote. En del centro, que es el de Randy Siles, por ejemplo, él llega y hace es una flor de ayote rellena con queso Turrialba, etcétera, con una esterilificación de maíz, con un espagueti de pitaya, y etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todos son elementos propios, son elementos nativos, y ahí es donde se están creando. O bien ahí de abajo, que es también de un chef que murió también, que era McDonald Larga Espada, donde hace un lomito con una salsa de carao y mora. Y ese tipo de cosas son las que se van dando. O el de aquí de la esquina, la que está debajo de los tomates, que es un ceviche pero de cas. ¿Ok? Entonces, este tipo de elementos son innovación, pero con nuestros productos. Y ahí es donde empezamos a trabajar.
Por supuesto que nosotros tenemos que hablar también del marco de referencia histórico de la gastronomía costarricense para profesionales y no profesionales. Tenemos que investigar, tenemos que saber qué es lo que comemos, tenemos que saber cuáles son aquellos platos que verdaderamente representan nuestra identidad, pero también nuestra región, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, entre un gallo pinto de Cartago con un gallo pinto de San José, con un gallo pinto de Guanacaste, es totalmente diferente. Hay variaciones en la preparación, etcétera, y eso también es importante de saber. Entonces, ahora, y salir de esas discusiones, ¿verdad? De si el gallo pinto es o no es tico, o si es de Nicaragua, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con investigación, tiene que ver con referencia histórica. No es una cuestión de quizá, o yo lo inventé, o lo escuché. Averigüemos, hagamos las cosas lo mejor posible. Tenemos que sistematizar el conocimiento del uso de la flora costarricense. Es muy importante que las plantas nos ayudan muchísimo a verdaderamente dar el valor identitario para la gastronomía. La oportunidad de que con la gastronomía nosotros podemos desarrollar nuevos destinos y recorridos gastronómicos regionales, ¿verdad? Yo puedo hacer la ruta y la ruta del Chiverre en Zarcero, puedo hacer la ruta en Puriscal del Zorrillo y el Chicasquil, puedo hacer la ruta de la fresa en Poás, puedo hacer, me explico, hay muchísimas formas en las que yo puedo llegar y desarrollar el turismo. Yo realmente quise vincular un poco y es necesario vincular esta charla entre gastronomía y turismo, porque verdaderamente ahí podemos ver el potencial que se tiene, porque también nosotros andamos buscando precisamente eso, es desarrollarnos, es hacer emprendimientos, no es solo llegar y aprender a cocinar o algo así, también es la forma de llegar y proyectarnos profesionalmente y, ¿por qué no?, llegar y vivir sosteniblemente, o sea, tener algo, un negocio rentable, ¿verdad? Si es sostenible, es rentable, para empezar. Entonces, cuando lleguemos y hagamos cualquier cosa que hagamos en la vida, entonces hagámoslo sostenible. ¿Y eso qué significa? Bueno, que sea responsable, pero que también sea rentable. Muchas veces la gente llega y habla utópicamente y dice, mire, yo voy a hacer este proyecto y yo, bueno, aunque pierda, yo lo hago. Y yo les diría, ok, entonces no están claros. Si el proyecto va a perder, mejor no lo haga. Tan fácil como eso, ¿verdad? La idea es hacerlo bien, pero que entonces cumpla los objetivos de la sostenibilidad completamente, y eso son la rentabilidad. Fomentar el cultivo y la producción de plantas comestibles y otros alimentos y bebidas diferenciados. Es buscar esas opciones que son importantes. No solamente son plantas, también son otro tipo de productos, por ejemplo, en este caso los huevos de pastoreo, o llegar y ver cuál es la importancia que tienen las plantas medicinales dentro de la salud, porque también está eso. Si son medicinales y se pueden tomar, también funcionan en la gastronomía y además dan la oportunidad de proyectar un plato todavía más saludable, ¿verdad? Entonces hay oportunidades de desarrollo. Esa frutita que ustedes ven ahí es lo que se llama sorosí, que es algo total y absolutamente amargo, tiene un amargor increíblemente fuerte y es, por ejemplo, una de las plantas más importantes para la diabetes, ¿verdad? Pero también es un té que en una infusión pero muy amarga, etcétera, etcétera, perfectamente podría aplicarse a la gastronomía y bueno, ¿qué hay que en este proceso que están ustedes, yo le diría que es un laboratorio, así le decimos nosotros, de lo que es el laboratorio gastronómico. ¿Qué es lo más rico de los laboratorios gastronómicos? Que no importa, se puede echar a perder. Y lo vamos a aprender. Y la verdad es que no estamos perdiendo tanto. O sea, si hay inversión y todo lo demás, pero si algo no funciona, no importa, estamos aprendiendo, lo podemos arreglar, lo podemos modificar, sabemos que no funcionó o sabemos que puede funcionar mejor de otra forma, con otra técnica, con otro valor, con otra cantidad. Todo ese tipo de cosas
se pueden hacer. Y son cosas que tiene la gastronomía que es muy rico poderlo desarrollar de esa forma. En el tema de consolidar, cuando hablamos de una gastronomía sostenible, es el desarrollar modelos de desarrollo gastronómico sostenible y replicable, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos llegar y tener acciones que tienen que ver con animales de pastoreo, que tienen que ver con plantas, que tienen que ver con semillas, que tienen que ver con compostaje, que tienen que ver con producción orgánica, que incluso podemos desarrollar negocios en el cual, por ejemplo, si tengo gallinas, entonces también yo puedo llegar y hacer, alimentar la tierra con los desechos, etcétera, etcétera, que ellas van a comer más saludablemente, que son gallinas felices, ¿verdad? Que no están estresadas ni van a morir estresadas, que perfectamente si tengo chanchos, entonces hasta puedo llegar y tener el gas para hacer el desayuno en las mañanas en mi negocio. Y entonces tengo ahorro energético porque ya no gasté en luz. Y cosas así, las huertas, los productos que yo puedo tener ahí para llegar y alimentar y hacer. Y que me dan la oportunidad, no solamente en la casa, sino en un negocio. Si yo tengo un hotel, si tengo un restaurante y tengo un espacio, pues obviamente puedo hacer cosas. Y vean que ahora ya ni se requiere espacio. Yo puedo tener una huerta exactamente en la pared que tengo aquí detrás de mi casa, ¿verdad? Porque, digámosle, porque lo puedo hacer una huerta vertical. Ya hasta eso existe, ya existen formas donde no, casi que uno no llegaría a decir, no, es que yo no tengo espacio, o sea, ya no es válido. Hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Luego está el integramiento de las organizaciones locales, el trabajo en el cual llegamos y podemos hacer cosas para llegar y utilizar los productos, buscar soluciones, generar empleo, trabajar en equipo, potenciar proyectos comunales de mujeres, de niños, de jóvenes, en riesgo, o de mujeres amas de casa que son las que han sacado adelante a su familia, ¿verdad? Etcétera. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, garantizando, o sea, trabajando con estos productos que son de la biodiversidad, pero garantizando un manejo sostenible. Hay muchísimos productos que sí se están perdiendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, que nosotros tenemos vedas y ya tenemos productos que es prohibido comer, como el palmito negro o el palmito gris, ¿verdad? Pero sin embargo también podría existir una forma de llegar y tener bancos de germoplasma o algo así por el estilo para llegar y decir el día de mañana, ok, recuperamos eso y ya lo podemos volver a poner a la mesa, ¿verdad? Y son cosas que valen la pena. Fortalecer la producción del sostenible, los espacios, y estamos hablando de productos agropecuarios, avícolas, pesqueros, acuícolas, ¿verdad? Sostenibles y saludables. Y una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar aquí es el comercio justo. Porque yo no sé si ustedes lo han escuchado de esta forma, pero yo siempre lo he dicho, los intermediarios son un mal necesario, lamentablemente. Pero hay que verlo desde el punto de vista de que sí debe existir una concientización de que hay comercio justo. Yo podría ser un intermediario justo, podría llegar y trabajar en algo para llegar y mejorarle el precio a los productores, disminuir un poco mi margen de ganancia para que no repercuta tanto al costo, al negocio, y que terminemos ¿verdad? Las personas pagando grandes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para que solo se beneficien algunos de la cadena. Y no necesariamente los que se benefician son los que llegaron, pusieron la tierra, trabajaron día a día, sembraron, cosecharon, se quemaron, se mojaron, o sea, les pasó de todo, ¿verdad? Y son los que o sea, los que menos beneficio obtuvieron. Entonces, en sostenibilidad, una de las cosas más importantes es el comercio justo. Eso es algo que se los dejo. Ojalá que el día de mañana verdaderamente ustedes lo piensen cuando lleguen y compren, cuando vendan, cuando produzcan, cuando tengan un negocio.
traten siempre de ser muy justos en este tipo de cosas. Es importante informar y educar al consumidor sobre las nuevas oportunidades de consumo saludable. Es importante trabajar en esto que estamos trabajando hoy día de hoy, que son los programas de capacitación técnica universitaria, acordes con la nueva realidad gastronómica, ¿verdad? Donde se trabaje con prácticas sostenibles y saludables de una forma integral y no separada, donde el mensaje tiene que llegar, tiene que sentirse, el mensaje tiene que darse, ¿verdad? Y experimentarse y convertirse en válido. El Plan Nacional de la Gastronomía tiene ejes estratégicos y entonces son esos: la conservación de los recursos de la importancia alimentaria, la producción sostenible, hablan de la salud, de la inocuidad, del balance nutricional, trabajan en la revitalización del patrimonio gastronómico costarricense. Se potencia el producto gastronómico con calidad e innovación. Está vinculado el turismo a la gastronomía fuertemente. Debemos verlo del tema de cadenas de comercialización y precio justo. Hay temas vinculados al cambio climático y a la carbono neutralidad que estamos promoviendo en Costa Rica, que hay mucha generación y diseminación del conocimiento. Hay muchas áreas de fortaleza en ese sentido sobre lo que debe ser y lo que es la gastronomía costarricense. Trabajar en la capacitación y profesionalismo del capital humano desde todo punto de vista, ¿verdad? Desde los que cocinan, los que producimos, etcétera. Todos de la cadena tenemos que llegar y aprender en algo, que hay que potenciar la educación en esto, en la gastronomía sostenible y saludable. Muchas veces en muchas escuelas gastronómicas, universidades y técnicas y todo esto, se habla más sobre, no sé, sobre la cocina peruana y la italiana y la francesa y un montón de cosas, y eso son técnicas, esos son cocinas importantes y todo lo demás, pero no se habla de la gastronomía sostenible, lo que significa, el impacto que puede tener, de otro tipo de elementos, por ejemplo, como llegar y decir, ok, no solamente hablamos de la gastronomía en sí mismo, hablamos de que si es sostenible, entonces deberíamos de hablar de ahorro energético, del manejo de desechos y desperdicios, o sea, la disminución de desechos y desperdicios, que tenemos que hablar del consumo del agua, que tenemos que hablar del ambiente, de la ventilación, de la inocuidad, de la utilización de los productos, que si un producto no es orgánico, pues obviamente va a haber más desechos, que si un producto es orgánico yo puedo aprovecharlo más. ¿Cuánto significa eso también en la parte económica, en la parte rentable, verdad? Y por supuesto en la comunicación. Y eso que hacemos es comunicación. El boca a boca siempre va a ser muy, pero muy importante en el desarrollo de este tipo de cosas. Vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a entrar en la gastronomía costarricense. Nosotros en Costa Rica, pues obviamente tenemos diversas condiciones climáticas, tenemos un suelo fértil, idóneo, muchísimas frutas, muchísimas verduras, tenemos dos costas, Pacífico y Caribe, y hay pesca, la cría del ganado, que es algo importante para nosotros, y tenemos que la cocina costarricense está influenciada por la época precolombina, así como por el periodo colonial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, el maíz, ¿verdad? Se convierte en un elemento muy importante en la gastronomía. Todos esos factores son los que hacen que Costa Rica pueda disponer de una gastronomía sana, variada y sostenible. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Qué nos limita a llegar y hacerlo si más bien lo que estamos haciendo es bueno, es responsable, es positivo? ¿Verdad? Yo diría que si hay alguna persona que encuentre en el tema de la gastronomía sostenible algún tema malo, es porque definitivamente, yo diría que es tóxico, ¿verdad? Porque para que le encuentre algo es porque definitivamente la persona es el problema. Esta diapositiva yo quiero leerla completita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Quiero que le pongan atención.
Esto es un análisis de la doctora Patricia Sedó, que es docente catedrática de la Universidad de Costa Rica, una persona a la cual yo admiro muchísimo porque ella tiene un gran expertise en este tema, ha hecho bastantes investigaciones, libros y todo lo demás. Y ella nos dice que la cocina patrimonial de Costa Rica es una manifestación de interculturalidad, la herencia de prácticas de producción, la selección y preparación, conservación y consumo de alimentos y el deseo de innovación a partir de ingredientes que tienen un connotado valor cultural y nutricional. Muestran el proceso de una construcción colectiva de una cocina nacional integrada por cocinas regionales, diferenciadas, dinámicas, diversas, ricas en sabores, aromas y texturas. Los cambios en el estilo de vida y en los patrones de alimentación de la población costarricense hacen que en la actualidad se enfrenten retos importantes para la conservación y revitalización de la cocina patrimonial. Es necesario el conocimiento y la práctica para elaborar las comidas y bebidas que forman parte del patrimonio alimentario, cual requiere necesariamente de un encuentro intergeneracional para continuar con el legado. Y esto, al margen digámosle, son muchas cosas, son muchas ideas, está muy completo, está, digámosle, contundente en sus observaciones, pero hay cosas que verdaderamente están pasando. No hay transmisión, no hay transmisión de conocimiento. Necesitamos que los jóvenes entiendan lo que es la gastronomía de nuestros padres, de dónde venimos, o sea, quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? En la gastronomía eso es importante. El hecho, por ejemplo, de que habla de que hay retos, ¿verdad? Hay retos en el tema de que hay estilos de vida diferentes y que también vienen otras culturas y todo lo demás. Incluso Costa Rica se ha convertido en un laboratorio de franquicias, ¿verdad? Y eso ha pasado durante muchísimos años. No en vano, McDonald's entró hace más de 50 años a Costa Rica. El primer país del mundo fuera de Estados Unidos que tiene un McDonald's es Costa Rica. ¿Ah? Entonces, siempre hemos recibido abrazos abiertos a las franquicias del mundo. Y eso no es malo. O sea, no es que sea malo. Lo malo tal vez sea de que nuestros hábitos de consumo se afectaron, ¿verdad? Porque negocio es negocio. Y si todo el mundo quiere comer hamburguesas, y yo me voy a poner un negocio y ahí vendo hamburguesas. ¿Verdad que sí? O sea, es una forma de verlo. Pero no hay nada que diga que una hamburguesa no pueda ser sostenible y saludable. Ahí es donde está la diferencia. ¿Ok? En Costa Rica somos naturaleza. Y en Mesoamérica existen 18,000 especies de plantas, 800 de las cuales son utilizadas como alimentos y que muchas tienen un consumo muy local. 500 de estas especies crecen en forma natural en Costa Rica. Pero ¿cuántas verdaderamente consumimos? Esta es una gran pregunta. En el mundo hay como 10 productos que son los que más se consumen. Uno de ellos es el arroz, la cebada, trigo, etcétera. ¿Ok? Y hay otros que no. Y en Costa Rica es así. En Costa Rica, por ejemplo, en muchas casas, lo que tenemos, obviamente, nuestra dieta es muy dirigida al arroz, los frijoles. Pero, por ejemplo, van a la feria del agricultor y ya vamos así, totalmente sesgados. Vamos a ir a comprar papas, no sé, chayotes, yuca, ¿verdad? Y resulta que entramos a la feria, buscamos las papas, buscamos el chayote, además hasta por colores, como el tomate rojo, entonces volvemos, ya está el tomate. Le pasamos por encima a los demás productos, le pasamos por encima a los tacacos, le pasamos por encima a grandes productos que tenemos en Costa Rica y ni siquiera nos interesa ni conocerlos, ni probarlos, ni nada. Y eso es parte de lo que está fallando dentro de nuestras costumbres, diría yo. Algunos de los productos que tenemos nosotros son... Y vean lo importante de esto, por eso fue que hice esta lista. Estamos hablando de granos. Tenemos maíz blanco, amarillo, pujagua, ¿verdad? Tenemos tubérculos como el arracache y la malanga. Tenemos las flores comestibles como la flor de Itabo, el ayote,
la flor de frijol, de madero negro y de poró. Tenemos también los tallos, como el de mozote y el de la papaya, que también se consumen. Tenemos muchas leguminosas importantes para nosotros, como los cubaces y el frijol guaria. Y hay otros frijoles también ya que se conocen como nativos, o incluso estamos llegando a investigaciones de productos endémicos en frijol, en leguminosas. Frutas importantísimas para nosotros como el cas. El cas es sumamente importante para nosotros. El níspero, los nances o el carao. Tenemos las hojas como el zorrillo y el chicasquil de las áreas por ejemplo, Puriscal, San Ramón, Manuel Antonio. Tenemos las curcutáceas como el chayote, el ayote y el más importante de todos, el tacaco, ¿verdad? Que es el producto endémico por excelencia que tenemos en Costa Rica. Recordemos, por ejemplo, la máxima de nuestras abuelas que llegaban y decían, una olla de carne sin tacaco no es olla de carne. Y esto es algo muy importante porque incluso en muchos países de Latinoamérica se come olla de carne. Pero si la olla de carne tiene tacaco, es costarricense. 100%, se podría decir. ¿Por qué? Porque tiene un producto endémico. En ningún otro país del mundo existe. ¿Ok? Las preparaciones relevantes de Costa Rica son el casado, la olla de carne con tacaco, ¿verdad? Pero indudablemente son los picadillos los que mejor nos componen. Eso es lo más importante de la gastronomía costarricense, los picadillos. Son hechos con productos frescos picados, que puede ser hojas, quelites, frutos, tallos, palmitos, raíces, tubérculos. Generalmente se sofríen o se sancochan, se combinan con ajo, cebollita, ¿verdad? Culantro, o sea, todo lo que son las especias o lo que nosotros le denominamos olores, ¿verdad? Y ¿por qué no algún tipo de carne como molida o deshebrada o deshilachada, como quieran decirle, entre otros aspectos. Importante de esto es que nosotros, ¿quiénes somos los costarricenses si no agricultores? Lo que más consumíamos eran los productos de la tierra. Y cuando consumíamos carne, era más bien porque teníamos fiesta, porque había algo importante. De ahí nace el arroz con siempre, el arroz con pollo de los domingos, porque llegaban las visitas, entonces sí se mataba una gallina o un gallo, ¿verdad? Entonces, o si había un matrimonio, entonces sí se mataba un ternero. O en diciembre se mataba un chancho para los tamales y la pierna, y etcétera, 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 y todas las visitas que habían, ¿verdad? Entonces, pero no era que nosotros comíamos todos los días carne. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Entonces, de ahí empiezan a nacer y a salir los picadillos. Y ahora, por ejemplo, ya podemos hablar también de otro tipo de innovaciones, como un picadillo de chayote con maíz tierno y chicasquil. Podría ser que el picadillo más tradicional, en este caso, podría ser el picadillo de chayote con maíz tierno, pero sin chicasquil. Ya, o sea, ya uno empieza ahí a hacer combinaciones, ¿verdad? Y empieza a ver ciertos elementos. Los picadillos se preparaban muy sencillos con un solo ingrediente. Por ejemplo, en muchas ocasiones uno llegaba y decía, picadillo de papa con chicasquil, de papa con floritao, de papa con chayote, de papa con tal cosa. Entonces, ¿por qué? Porque lo que más había era papa. Entonces, si empezábamos a combinar, entonces agarrábamos otro tubérculo o una flor o otra verdura y la incorporábamos y empezábamos a hacer combinaciones, pero ahí siempre se iba dando. Y después empiezan a nacer aquellos platos que eran importantes dentro de las festividades tradicionales, como el picadillo de novia, el de papa y carne, y lo otro importante eran los cortes. Los cortes. Por ejemplo, en este momento, uno normalmente en un restaurante dice, vamos a hacer platos. Entonces todo el mundo llega y dice, ah, bueno, sí, con lomito. El lomito es delicioso, tiene una gran facilidad, tiene un gusto, etcétera. No es tan duro, tiene un montón de cosas, pero es lo más caro. Es lo más caro que hay. Y para un lomito hay que matar toda la vaca. Entonces ahí tenemos
quititeña, cecina, pescuezo, rabo, costilla. O sea, tenemos muchos otros cortes que podemos utilizar y que son importantísimos en la gastronomía costarricense. Nuestros picadillos más representativos siempre fueron el picadillo de chicasquil y el picadillo de zorrillo. Muchas personas nunca han probado el picadillo de zorrillo. Y el picadillo de zorrillo, que es una planta que tiene mucho, es más, el tema del zorrillo es porque tiene un olor muy fuerte, es porque es una de las plantas más importantes del mundo en alto contenido de hierro. Entonces, era una planta que era dieta obligada de las mujeres embarazadas. Entonces, nuestras abuelas llegaban y decían, ¿estás embarazada? Ok, a comer chicasquil y comer zorrillo. ¿Ok? Entonces, empieza a darse la sapiencia, el conocimiento de nuestras abuelas y decir, ok, entonces vamos a hacer zorrillo, pero como el zorrillo tiene tanto hierro, le podía hacer daño a la mujer embarazada, le podía dar diarrea, por ejemplo, al comer mucho, etc. Entonces ya ellas empezaron a quitar el hierro con los herbores y lo dejaban 24 horas en reposo y después hacían el picadillo. ¿Verdad? Entonces, también eso es importante. Esas son cosas que hay que ver. No solamente lo que comemos, sino por qué lo comemos. ¿Cuál es? Porque todo lo que comemos es porque, primero que nada, nuestros ancestros, o ya fueran indígenas, la colonia, etcétera, 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 lo primero que vieron es que no le hacía daño a la persona, que más bien la podía alimentar. ¿Verdad? Y entonces por eso es que tenemos que trabajar en este tipo de gastronomía. Tenemos el picadillo de chayote, el picadillo de papa con alguno de los mismos elementos, o bien las combinaciones de plantas y verduras, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les mencioné ahora. Aquí, por ejemplo, tenemos un picadillo de pejibaye y palmito con culantro coyote. Ya esto es innovación. ¿Ok? Nuestra tortilla. Debemos hacer un homenaje a la tortilla, porque es indispensable en la dieta del costarricense. Nosotros, para muchas personas, el pan es lo máximo, pero nosotros no comíamos pan, era maíz. Nosotros lo que comíamos era tortilla. Por eso nosotros no teníamos la enfermedad, la condición celíaca, ni nada de eso. No habían ese tipo de afectaciones. Lo que comíamos era maíz, y comíamos maíz y postres como mazamorra y hasta el arroz de maíz. Eran, o sea, muchas cosas que podíamos llegar y comer, ¿verdad? Entonces, la tortilla se convierte en un elemento. Y vean lo importante de esto, no solamente era saludable, era algo que nos ayudaba, sino que llegó y empezó a tener toda una historia, toda una forma de llegar y comer los costarricenses, agarrar la tortilla con la mano, utilizarla como una especie de depósito para llegar y hacer un gallo, ¿verdad? Agarrar la tortilla y usarla para empujar, como que si fuera un cuchillo, una cuchara para empujar la comida, para entrapar la sopa o las salsas para que no se pierda nada, para llegar y agarrarla y despedazarla y echarla en una olla de carne, ¿verdad? Como muchos se acostumbraban. Entonces, la tortilla era toda una ceremonia y se convertía en un complemento perfecto de nuestra gastronomía, además de que era deliciosa, ¿verdad? Entonces se utilizaba de todas las formas. Las tortillas palmeadas, que obviamente también, y ustedes lo ven ahí en las tortillas, una tortilla palmeada también tiene patrones. Esos patrones, esos deditos, esas cosas que se ven ahí, es porque hay, ¿verdad? Hay animación, hay movimiento, hay contacto, ¿verdad? Y hay perfección en la mano, en el aire. Todo este tipo de detalles son importantes en estos procesos. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, con los picadillos y con los tortillas, llegamos a los gallitos. Y después de ahí empezamos a comer gallitos, ¿verdad? Y hacemos gallitos con todo. Hacemos gallos con queso, con carnes, con pollo, con gallo pinto, con macarrones, con lo que se nos ocurra. Hacemos gallitos,
¿Ok? Entonces, eso es parte de este proceso que nosotros siempre vamos a tener. Se comen frías, se comen calientes, se comen, no sé, hasta las sopas de leche, ¿verdad? Que eran importantes. Y ahí empezamos a tener una gastronomía diferenciada, donde también la técnica de llegar y hacer el picadillo es sumamente importante dentro de todo este proceso, ¿verdad? Es un gran componente. Además, llegaba y permitía el integramiento de las plantas nativas, como ya se los mencioné. Y esto hacía incluso que se utilizaran productos que eran saludables, ¿verdad? Como el chicasquil, el chayote, todo este tipo de productos que obviamente no tenían agroquímicos porque son plantas nativas. Las plantas nativas casi todas son de cerca. Más bien eran para cerca, y se daban por sí mismas y las sembraban y las tenían ahí en el patio. Y de ahí empiezan a salir un montón de cosas, de recetas. Por ejemplo, el fresco de cogollo de jocote, que era delicioso. Los cuchillitos del poró que se comían. Y cosas así. Entonces, todo esto es parte ¿y qué era? Libre de agroquímicos, productos nuestros, productos frescos, productos de la tierra. ¿Y eso qué significaba? Balance nutricional también. Tampoco era que comíamos montones de frituras. Eso vino después, ¿verdad? Nuestros picadillos claramente reflejan claramente la utilización de los productos tradicionales, el integramiento de los elementos, abarcan la tradición culinaria costarricense, demuestran un balance nutricional muy elocuente, ¿verdad? Dentro de lo que es el plan, nos habla de ese concepto de la finca a la mesa directamente, ¿verdad? Esa transición, y de llegar y utilizarlo. Y por eso era importante hacerle este homenaje, ¿verdad? A nuestros picadillos y por supuesto los gallitos. Voy a entrar voy a tratar de ir un poquito más rápido. Es que a veces yo me apasiono, perdón. Pero voy a tratar de ir un poquito más rápido porque yo sé lo del tiempo de ustedes y todo lo demás. Tranquilo, Alejandro. Una de las cosas importantes, gracias. Una de las cosas importantes es la gastronomía del mañana. Imaginémonos nosotros que la gastronomía del mañana sea pero plena, ¿verdad? Donde la alimentación sea saludable, sostenible, a precio justo. Donde llegue a las mesas de todos y cada una de las casas, de las escuelas, de las instituciones, de los establecimientos gastronómicos, a todas las regiones y los pueblos. Eso es democracia alimentaria. El hecho de que no importa mi condición socioeconómica, ni política, ni de edad, ni de limitación física o de género o lo que sea, absolutamente nada en la vida debería de impedir que mi alimentación sea plena, saludable, sostenible. El día que nosotros logremos esto, verdaderamente vamos a ser una sociedad diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía hay gente con hambre, todavía hay gente que no tiene acceso a ciertos productos, todavía hay gente que no tiene acceso a cierta gastronomía o que... ¿Y por qué? Por sus limitaciones y por las limitaciones políticas, económicas y etcétera, etcétera. Hay hambre en el mundo. Hay desnutrición en el mundo. Que Costa Rica tiene la gran dicha de que, bueno, ya sabemos que una sola, con nutrición es mucho, con desnutrición es mucho, ¿verdad? Los índices de Costa Rica son casi nulos, ¿verdad? Mientras hay otros países que es impresionante. Lo que Costa Rica tiene es malnutrición. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Entonces, aquí también lo que hay que trabajar es en el hábito de consumo. Por eso yo les digo, no es el tema de comerse una hamburguesa. Una hamburguesa puede ser sostenible y saludable. El tema es que si yo como hamburguesa todos los días, entonces ya yo tengo un problema de hábito de consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos a todos los niños llegan y dicen que la obesidad infantil es culpa de McDonald's.
con nombres y apellidos, así lo dicen, y así salen los, ¿verdad? Y todo el mundo llega y se golpea el pecho, que McDonald's, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo les voy a ser sincero, no es culpa de McDonald's, es culpa de los papás y las mamás que llevan a los niños a comer a McDonald's todos los días. ¿Acaso que los chiquitos agarran el carro y tienen su plata para ir a McDonald's a comer todos los días? Alguien los llevó. Eso tiene que ver con hábitos de consumo. Y si habrá gente que diga, y es que es la publicidad, y es el mercadeo, y es la televisión, y todo lo que usted quiera. Bueno, parte de la gastronomía sostenible también tiene que ver con un mercadeo responsable. ¿Ok? Entonces, en todo lado se cuecen habas. Gastronómicamente se podría decir. Conjunto de componentes, el producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen los recursos atractivos, equipamiento de infraestructura, servicios, actividades recreativas, imágenes y valores simbólicos. Cuando hablamos entonces de todo ese proceso de lo que significa el turismo y nos vamos al turismo gastronómico, decimos que es una forma de turismo donde el interés está puesto pero en la gastronomía y en la cultura culinaria del país o región que se visita. Entonces vean que ya empezamos a llegar y decir, ok, yo puedo ir a un lugar solamente a comer y yo ya estoy haciendo turismo gastronómico. Yo voy al mercado a comerme una sopa con tacaco, una olla de carne, al mercado. ¿Por qué? Porque normalmente no la hago en mi casa, porque vivo solo, porque no cocino, porque nunca tengo tiempo, pero si quiero comerme una olla, voy a algún lugar. Entonces, eso ya es una acción de turismo gastronómico. Entonces, tampoco es que el turismo gastronómico es nada más internacional, no, también es nacional. Yo puedo ir a Turrialba a comer el mejor queso, puedo ir a Zarcero a comerme el mejor chiverre, dulce de chiverre, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? La experiencia turística. La gastronomía turística es más que la necesidad de la alimentación como necesidad fisiológica de sobrevivencia. Y es que ahí es donde está el tema. Antes, por ejemplo, lo importante era que hubiera comida. Porque el turista lo que venía era a la playa, a la ecología, a los ríos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y comiera lo que fuera, porque al fin y al cabo lo importante era que comiera. Porque todos comemos 3 veces al día, ¿verdad? Pero necesitábamos alimentarnos y todo lo demás. Pero esa oportunidad de comer las 3 veces al día, más bien es una gran oportunidad que tenemos para proyectar nuestro país y nuestra identidad. Y llegar y decir, somos diferentes, vamos a ser, conózcanos por nuestra gastronomía y todo lo demás. Entonces ahí es donde empieza uno a trabajar dentro del producto. Entonces tenemos que el producto gastronómico costarricense es bajo los 2 elementos diferenciadores de sostenibilidad y salud, pero con identidad cultural, ¿verdad? En los sectores del turismo, turismo de sol, turismo urbano, turismo de reuniones, naturaleza, bienestar y salud, cultural, LGTB, y en todos estos se come, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos, o sea, nosotros llegamos hoy y yo estoy seguro que puede ser que alguno no se bañó o no nos bañamos, pero todos comimos. Y así es. Eso es clarísimo. O sea, es dificilísimo que alguien no haya comido hoy por lo menos una vez al día, ¿verdad? Tal vez no se bañó, insisto, pero sí comió. Entonces, es una gran oportunidad. La gastronomía es una gran oportunidad. En la gastronomía, dentro de lo que es el sector y en lo que es nuestra vida y en lo que pueden ser los emprendimientos, los negocios vinculados a gastronomía, tenemos que es un servicio indispensable, hay una identificación cultural con el destino, tiene que ver con la economía, genera empleo, hay desarrollo local y hay diferenciación. ¿Ok? El turista consciente ya anda buscando, por ejemplo, que la gastronomía responda a sus necesidades. Ellos buscan un menú, ¿por qué? Por la condición y estilo de vida. ¿Qué significa eso? Condición, que yo puedo ser diabético o prediabético, hipertenso, celíaco, que tengo alergias, que estoy gordísimo, que
todo lo que a ustedes se les ocurra. Entonces yo tengo que buscar no importa lo que yo venga a hacer a este país o lo que venga o llegue o haga, si voy a un restaurante, lo primero que voy a pensar es, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Y qué es lo que me hace bueno? ¿Qué es lo que yo debería de comer? Y lo otro es el estilo de vida. Podría ser que yo soy simple y sencillamente una persona que decidí no comer nada que tenga ojitos. O sea, ya soy vegetariano, soy vegano, y etcétera, etcétera. Entonces ya eso tiene que ver con el estilo de vida. Después llego y me encanta el yoga y me encanta aquí y hago esto y hago terapia de bosque y todo lo demás y ya quiero ser delgadito y todo el asunto. Eso es estilo de vida. Entonces, yo tengo que responder una persona que cocina, una persona que hace, tiene que responder a eso. Las tendencias gastronómicas dicen alimentos con mensaje e historias, la experiencia multisensorial o la aplicación de los sentidos, el aquí y ahora, facilitar el estilo de vida y cubrir las necesidades, la experiencia alimentaria y el envejecimiento saludable. La conciencia de lo que se consume afecta su vida, salud y apariencia. Y esto es parte de lo que está pasando. Hasta los jóvenes, cuando yo era joven, yo llegaba y decía, es que yo y es cierto, por ejemplo, yo llegué, si no me equivoco, como a los 35 años y yo nunca subí 1 kilo desde que tenía 15. Y después, aparte de que el problema del fumado y todo eso, cuando ya lo dejé, ¿verdad? Bueno, exactamente, ya ahora peso como 200 libras, ¿verdad? Entonces, pero en aquel entonces yo llegaba y decía, es que yo no engordo, yo como lo que quiera, hago lo que quiera, todavía estoy muy joven, cuando esté viejo ya veré qué hago, y ya no, ya los jóvenes ya no. Ya los jóvenes llegan y dicen, yo me voy a cuidar, para eso están el antioxidante, que esto que el otro, que yo me cuido aquí, me cuido allá. Entonces empiezan a darse tendencias, ¿verdad? Entonces eso es importante porque tenemos que conocer también a nuestro público, a las personas. La tendencia estrella entonces es la alimentación saludable y sostenible, del mar a la mesa y de finca a la mesa. La importancia de la gastronomía local, la creación de trabajo, producto gastronómico diferenciado, fomenta la agricultura sostenible, fomenta el emprendedurismo y justifica la calidad-precio. Esto es importante. Costa Rica perdió competitividad, mucha. Es un país sumamente caro, muy, pero muy caro, uno de los más caros del mundo. Esa es la realidad, aunque ustedes no lo creen. Entonces, si nosotros no trabajamos en la calidad, nunca vamos a equiparar y nunca vamos a tener un balance real entre la calidad y precio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en la calidad? Bueno, por lo menos que si lo que se vayan a comer sea sostenible y saludable, que les haga bien, que lo disfruten, que sea una experiencia llegar y comer ese plato, ¿verdad? Y para eso hay muchas acciones que podemos desarrollar. ¿Cómo debemos tomar en cuenta o qué debemos tomar en cuenta en el restaurante? Públicos metas, producto diferenciado, un buen plan de mercadeo, calidad y servicio y precio-calidad. Aquí en esta diapositiva, antes de ya entrar en las últimas, creo que son 6 diapositivas que tengo adelante, ya para terminar, que es muy rápido, por cierto, está los compromisos que yo debo de tener para llegar y trabajar en la sostenibilidad, fuera del plato, ¿ok? Ya hemos hablado de que libre de agroquímicos y que todo este tipo de cosas. Vea, pero fuera del plato, nosotros tenemos que pensar en que si queremos tener un restaurante, una cocina, incluso nuestra casa, queremos que sea sostenible, tenemos que pensar en el medio ambiente, en el ahorro energético, en el suministro de productos ecoeficientes, en el manejo de los desechos y los desperdicios. Que si tenemos que trabajar en el tema de la sociedad, que la comida sea saludable, que haya una mercadotecnia responsable, que exista la responsabilidad social y empresarial en todo lo que hagamos, ¿verdad? O sea, que no usemos plásticos de un solo uso, que lleguemos y separemos la basura, que cumplamos con todos esos objetivos, ¿verdad?
Después, los encadenamientos productivos, eso es importante. La utilización de productos, pero que sean de locales y de temporada. Eso nos ayuda muchísimo, muchas cosas. Y obviamente el comercio justo. Entonces, todos estos son elementos importantes del vínculo con la sociedad, del buen trato, de las cadenas de valor, de las gestiones de residuos, de la pesca sustentable, bueno, todo este tipo de cosas y todos esos elementos, vean que no tienen que ver así como específicamente con el plato, no tienen que ver. Y es que mucha gente llega y dice, ok, aquí lo importante es que el plato sepa rico. No, todo lo demás también es importante. ¿De dónde viene el producto? Si yo compro una piña y la piña no es orgánica, yo voy a botar el 33% de la piña, lo tengo que desechar y se convierte en desecho. Eso afecta al medio ambiente, y además rentablemente estoy mermando mi producto y además estoy generando, o sea, y sigo generando desechos y estoy también usando un producto que no me garantiza salud. Pero si yo compro una piña orgánica, yo casi puedo aprovechar el 8%, 97%. ¿Por qué? Porque con las cáscaras yo también puedo hacer otras cosas. Entonces yo puedo hacer esa gelatina que nos hacían nuestras abuelitas en aquel entonces con la cáscara de postrecito. Y con la piña llegaban y hacían fresquito con arroz y además nos daban una tajadita de piña o nos hacían helados, ¿verdad? Y con una piña. Ahora no, ahora casi el 33% se bota, ¿verdad? Y además estamos comiendo productos no saludables. Ok. Vamos a entrar al laboratorio gastronómico nada más con estas ideas. Son las ideas que yo estoy seguro que ustedes tienen. Y ahí es donde nada más la idea es llegar y definir. El producto endémico estrella, el tacaco. ¿Ok? Si yo uso el tacaco, no necesariamente tengo que usarlo en sopa, como muchos lo conocen. Y punto. Y ya llegan y dicen, no, es que así es como se come. No, es cómo lo puedo usar. Es conocer el producto, es llegar y encontrar cuál es la forma en que lo puedo aplicar, lo puedo usar, es tocarlo, es probarlo, es llegar y saber cuál es su textura, cuál es su sabor crudo, cocinado, con sal, con dulce, con no sé, con lo que a ustedes se les ocurra, es llegar y combinarlo, es llegar y ver, por ejemplo, cuál es el color que va a dar. Cómo se pela, cómo se parte. ¿Se come la semilla? ¿No se come? ¿Tiene semilla o no tiene? ¿Por qué? Porque hay variedades. Hay unas que son muy hebrosos. Hay dos variedades. Entonces, ¿cómo se comía? No es solamente en sopa, también se comía arroz con tacaco. Es uno de los platos tradicionales que habían. Y otro muy tradicional también que era la miel de tacaco. ¿Verdad? Entonces, de ahí en adelante yo llego y puedo hacer cosas. Entonces yo ya puedo llegar y decir, ok, entonces voy a hacer un puré de tacaco con camote, por ejemplo. O voy a hacer una miel de, bueno, por ejemplo, el tacaco para mí es uno de los productos más importantes de mi vida, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta experimentar con el tacaco, pero yo me he ido mucho por las mieles. Entonces, yo he hecho miel, por ejemplo, con chile panamá, con cacao, con café. He hecho miel con papaya verde, con chayote caramelizada, con etcétera, etcétera. O sea, he hecho un montón de cosas que tienen que ver con tacaco. Y postres, también, ya postres compuestos con tacaco, ¿verdad? Y me ha funcionado muy bien. Pero entonces, si yo llego y hago y utilizo el producto endémico como estrella, o sea, el tacaco es el importante, yo estoy haciendo una innovación con identidad cultural. El tacaco tiene que estar arriba, es el que tiene que sentirse. Si yo llego y hago algo así como dice uno, ok, agarro el tacaco, lo pasa y lo saca. Yo usé el tacaco, pero ese producto no es contundente. Esa utilización no es contundente. Entonces, no es un producto estrella. Fue un ingrediente más que usé. Probablemente si había, no sé, orégano,
le mató el sabor al tacaco, por decir algo. Diría que no lo lograría, pero digámosle que fue eso. Entonces, no, el tacaco tiene que verse, sentirse, tiene que tener un porcentaje alto ¿verdad? Para llegar y decir, esto es un plato costarricense. Si yo utilizo un producto nativo costarricense, entonces yo puedo hacer innovación si ese producto es estrella. No es que yo como costarricense, porque estoy aquí, porque nací en Costa Rica, porque entonces yo voy a hacer un plato costarricense si utilizo un producto que no es nuestro, o si le doy más énfasis. Por ejemplo, yo voy a hacer un postre de kiwis con tacaco, pero el kiwis es el que ve, el tacaco no tiene. Entonces, ¿cuál es el producto estrella? Un kiwi. Y el kiwi es exótico y no es nada sostenible y un montón de cosas. El tacaco que hace ahí, más bien es un insulto para el tacaco. Por muy rico que sea el kiwi. ¿Me entiende? Porque a mí también me gusta. Es que también tenemos que ver eso. Entonces, es una cuestión nada más de una cuestión de análisis. Cuando llegamos y trabajamos también en esas combinaciones, cuando vamos a construir un plato, también tenemos que ver, además de los elementos y los productos estrella, podemos también empezar a ver otros matices en el plato. Entonces, por ejemplo, podemos ver el color, la combinación, el cómo un plato también se puede ver, no solamente saber bien, sino que también se puede ver bien. Entonces, por ejemplo, yo me puedo imaginar entonces, vamos a ver, tenemos dos elementos, los frijoles y el pejibaye, y vamos a hacer una crema. Si yo agarro la crema y agarro los frijoles y el pejibaye y hago una crema y lo revuelvo todo, obviamente yo lo que voy a tener ahí es una crema de un solo color. Medio extraño, por cierto. Me puede salir como, no sé, como café, una cosa así. Pero si yo llego y trabajo una crema por aquí y la otra por acá, los sirvo al mismo tiempo y hago, perfectamente puedo hasta llegar y hacer un dibujo, ¿verdad? Y algo que me permita llegar y combinar dos sabores en el momento en que lo estoy probando, además de que visualmente yo estoy haciendo algo bonito y muy diferente. Con dos productos que sabemos manipular, que no nos cuesta manipular y que los tenemos ahí muy cerca. ¿Okay? En el caso de un producto estrella, otro producto estrella, por ejemplo. ¿Quién dice? Es chicos, tengo perdón, don Alejandro, chicos, tengo un micrófono abierto, porfa. Tenemos el culantro coyote. El culantro coyote es algo muy importante, pero entonces lo podemos utilizar dentro de lo podemos utilizar como una especie de aderezo, digámosle, en el cual estamos integrando más bien varios productos que son contundentes dentro de la gastronomía costarricense. La trucha es nuestra, es un producto propio, nativo de nuestra tierra, de muchos países de América, ¿verdad? Pero es nuestra, aquí la tenemos en Costa Rica. Tenemos el culantro coyote y además de eso tenemos las semillas de marañón. Entonces ya yo empiezo a trabajar con una proteína que es nuestra, con un producto tan importante como es el culantro coyote, dentro de que es un nativo, y además le estoy incorporando semillas de marañón, que también es muy importante dentro de nuestra gastronomía. Por otro lado, estoy trabajando con, incluyendo, ¿cómo se llama? Texturas. Entonces, por ejemplo, el crocante del marañón, la salsita del culantro coyote que tiene su particular olor, y además la trucha que se va a ver divina, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya yo también estoy incorporando todos esos elementos organolépticos que un plato requiere. Entonces, el plato no solamente se va a ver bonito, va a oler rico. Y además de eso, tiene texturas.
La salsita, la trucha es suave, el marañón es crocante. Entonces, cuando yo llegue y lo coma, también voy a tener una experiencia, una sensación. Voy a llegar y trabajar mis pupilas y voy a sentir diferente. Y están los olores, está la combinación de los sabores, ¿verdad? Entonces, siempre que estoy haciendo un plato, tengo que pensar en todos esos elementos, ¿verdad? Otro es, por ejemplo, esa forma de visualizar de que hay muchos productos donde no podemos hacer nada. Por ejemplo, pues llegar y decir, ay, no, eso es como hacer una empanada de jocote. ¿Cómo haces para llegar y sacarle carne a un jocote si es pura semilla? ¿Verdad? O sea, van a ser horas, días, está exactamente en el proceso, no sé qué, no sé cuánto. No, el jocote es el jocote, para eso es lo único que sirve. Todavía una miel, si acaso, punto. ¿Ok? A nadie se le ocurre hacer un fresco, no se le ocurre hacer una salsa, no se le ocurre. Y lo mismo pasa con el cas. El cas, la gente como que solo para fresco. Y ahora se hace por lo menos heladitos, ¿verdad? Y se hacen algunos postrecillos como un pie o algo así que es como muy bajo. Sin embargo, el CAS tiene una gran oportunidad dentro de la gastronomía. Es un producto muy rico que funciona muy bien, por supuesto que para postres, pero que también se podría utilizar en otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí llegamos y pensamos en un proyecto que, por ejemplo, que son las croquetas de yuca, pero con CAS. ¿Verdad? Entonces ya el case es como más caramelizado, tiene más ese saborcito agridulce y se está incorporando a la yuca y la yuca es una, ¿verdad? O sea, tiene sus componentes, incluso perfectamente hasta puede variar el sabor, porque si yo llego y agarro el cas con, no sé, con cebolla morada, digámosle, podría ser que haga algo haga ahí un clip interesante y todavía, no sé, con remolacha o algo así por el estilo, tal vez le pueda dar un poquito más de color y de dulcito, o sea, es eso, es experimentar, ¿verdad? Entonces hay que trabajar también de que los productos no necesariamente, si son frutas, solamente se pueden comer así, también se pueden combinar, como lo dije ahora con el cacao y con otros elementos. El chiverre para empezar no es solamente para miel, ¿verdad? Y otra cosa muy importante de verlo en la sostenibilidad es que el chiverre es un gran producto. Y vieron que el chiverre está todo el año. Mentiras que el chiverre solo está en Semana Santa. Que los costarricenses decidimos llegarlo y comerlo solo en Semana Santa, eso es otra cosa. Pero hay chiverre. Hay chiverres que ustedes saben que pues, si no tienen ninguna afectación, ningún golpe ni nada por el estilo, pueden hasta durar 2 años. Por lo tanto, se puede pelar y comer en cualquier momento del año, no solamente en Semana Santa. Y lo otro es que no solamente con miel, también se puede, por ejemplo, hacer un escabeche de chiverre con zanahoria. Y les cuento que es una receta espectacular y incluso está en Google, porque este chef que está aquí, que se llama Edgar Álvarez, llegó y la hizo y en Canal 7 llegaron y hicieron y ahí está la receta de ese escabeche. ¿Por qué yo puse la foto de Edgar ahí y el chiverre y esa receta ahí? Porque resulta que hace unos años nosotros llegamos, hicimos un evento de P3 y queríamos demostrar la gastronomía y a él se le ocurrió hacer el escabeche. Eso fue hace varios años. Y entonces resulta que empezamos a buscar chiverre y no encontrábamos. Entonces Edgar se fue hasta Zarcero. Y Edgar, estando ahí en la finca, tuvo que convencer al señor de que por favor le vendiera chiverres, porque el señor le decía que para qué quería chiverres si no era Semana Santa. Él no entendía por qué alguien iba a comprar chiverres si no era Semana Santa. ¿Y eso qué significa? Que entonces no estamos aprovechando nuestros recursos, ni estamos aprovechando verdaderamente lo que tenemos y nos estamos limitando ¿verdad? A lo que debemos de hacer. Entonces, esto es así. Entonces, si nosotros llegamos y decidimos hacer algo con yuca, entonces trabajemos en la innovación, veamos a ver cómo lo incorporamos, busquemos esos productos estrella, ese listado de productos estrella que a ustedes les dieron, son los que deben de llegar y aplicar y revisar y ojalá saber buscar
en cuáles eran esas recetas que habían y cómo podemos también revitalizar y cómo podemos innovar con esos productos, cómo los podemos combinar, cuáles son sus principales atributos. Por eso incluso quiero mandarles el libro, eso es muy importante para que ustedes incluso hasta conozcan. O sea, a alguien se le ha ocurrido averiguar, si ha escuchado hablar del tacaco, por ejemplo, o bueno, del chiver en este caso, alguien se ha puesto a averiguar para qué es bueno comer chiver, si sirve para algo, si tiene nutrientes o no los tiene, si se puede comer crudo o no. Quizá no. ¿Por qué? Porque no es lo normal. O sea, ya sabemos que nos gustan empanadas en chiverre y en Semana Santa. O sea, en miel en Semana Santa. Y punto. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a innovar, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a desarrollar este tipo de productos, pues obviamente ahí es donde tenemos que trabajar. Nosotros tenemos una acción concreta que cumplir, tanto la academia como los destinos, como las empresas turísticas y las personas. Es siempre ver las motivaciones que como personas tenemos o como turistas tenemos para adecuar nuestro producto, nuestro servicio, donde la gastronomía sostenible y saludable tiene un fuerte potencial. Y en la medida que nosotros lleguemos y trabajemos y creamos en la gastronomía sostenible y saludable, hay mucho que hacer, pero también mucha satisfacción de hacer las cosas bien. Así que yo los invito